Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de los chismes más jugosos del mundo de la farándula, porque hoy, prepárense, porque les traigo un tema que está que arde, un tema que todos ustedes, mis queridos seguidores, me han pedido a gritos, la respuesta de Hande Erçel, Sir Hande Erçel. A las declaraciones de Kerem Bürsin después de esa explosiva entrevista que dio para Vanity Fair. Ya saben, para los que viven en una burbuja, o para los que han estado en Marte las últimas semanas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que son sinónimo de éxito, de romance, de pasión, bueno, eran una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, su química en pantalla traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas por los fans. Su relación, que parecía un cuento de hadas, lamentablemente llegó a su fin hace un tiempo, y como era de esperar, cada declaración, cada movimiento de ambos, es analizado con lupa por los medios y por todos nosotros, sus fans. Y bueno, Kerem Bürsin, en una reciente entrevista para Vanity Fair, soltó algunas declaraciones que, digamos que dejaron a más de uno con la boca abierta. Habló sobre la relación, sobre lo que aprendió, sobre sus sentimientos. Y claro, como era de esperarse, la gente, nosotros, estábamos ansiosos por saber qué diría Hande al respecto. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué respondería? Y aquí estamos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto que ha hecho después de las declaraciones de Kerem. Vamos a desmenuzar lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y sobre todo, qué podemos inferir de todo esto. ¿Está todo bien entre ellos? ¿Hay rencor? ¿O simplemente están siguiendo caminos separados? Así que si quieren saber absolutamente todo sobre este drama, si quieren estar al día con los últimos chismes y enterarse de todo, les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, darle like si les gusta el contenido y por supuesto compartirlo con todos sus amigos y conocidos que al igual que ustedes, estén obsesionados con el mundo de la farándula. Vamos a ello. Acompáñenme. Ahora sí, entremos en materia. La entrevista de Kerem Bürsin para Vanity Fair fue, sin duda, un bombazo. En ella, Kerem habló abiertamente sobre su relación con Hande, sobre el final de la misma y sobre su vida actual. Se mostró reflexivo, maduro y, en algunos momentos, bastante enigmático. No voy a repetir textualmente todo lo que dijo, porque si no esto sería un resumen de la entrevista, y no el análisis de la respuesta de Hande, pero sí haré un pequeño recordatorio de los puntos clave para que podamos contextualizar mejor lo que viene después. Kerem mencionó que la relación con Hande fue muy importante para él, que aprendió mucho de ella y que la recuerda con cariño. Habló de la presión mediática, de cómo afectó su relación y de la dificultad de mantener una vida privada cuando estás expuesto constantemente a los focos. También, y esto es importante, dejó entrever que la ruptura fue dolorosa, pero que ambos habían decidido seguir caminos separados por el bien de ambos. Y para sorpresa de muchos, y en un tono muy reflexivo, Kerem dijo que aunque ya no estaban juntos, siempre la iba a respetar y que le deseaba lo mejor. Ahora, ¿qué dijo Hande después de esto? Bueno, la respuesta de Hande ha sido sutil. No ha dado entrevistas directas respondiendo a las declaraciones de Kerem. No ha hecho declaraciones públicas que ataquen o cuestionen lo dicho por él. Hande ha optado por una estrategia más elegante si se quiere. Ha dejado que sus acciones hablen por sí solas. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Primero, las redes sociales. Hande es muy activa en Instagram, y aunque no es de las que publican constantemente, sí comparte momentos importantes de su vida. Después de la entrevista de Kerem, Hande ha publicado fotos y vídeos que, aunque no mencionan directamente a su expareja, sí nos dan pistas de cómo se siente. Vimos fotos de Hande disfrutando de su trabajo, participando en sesiones de fotos, asistiendo a eventos y, sobre todo, rodeada de amigos y familiares. Esto para mí es un mensaje claro de que Hande está bien, que está centrada en su carrera y que está rodeada de gente que la quiere y la apoya. Es una forma de decir, estoy feliz, estoy bien y estoy avanzando. También noté que Hande ha compartido mensajes en sus stories de Instagram que podrían interpretarse de diferentes maneras. Mensajes de empoderamiento femenino, citas inspiradoras sobre la resiliencia, la importancia de la autoestima y la felicidad personal. Mensajes que, sin nombrar a nadie, dan la impresión de que Hande está enfocada en su crecimiento personal y en su bienestar.
Es importante analizar el lenguaje no verbal de Ande. En los eventos públicos a los que ha asistido, ha mostrado una imagen radiante, segura de sí misma, con una sonrisa que transmite paz y tranquilidad. No ha habido rastros de tristeza, resentimiento o incomodidad. Al contrario, se le ha visto relajada, disfrutando de su trabajo y de la compañía de sus amigos. En cuanto a su vida profesional, Ande ha seguido trabajando incansablemente. Está protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Esto demuestra que Ande está enfocada en su carrera, en seguir creciendo profesionalmente y en demostrar su talento. Parece que el trabajo es su prioridad y una forma de distracción sana. Ahora hablemos de las posibles interpretaciones de todo esto. ¿Qué podemos deducir de la respuesta silenciosa de Ande? En primer lugar, creo que Ande ha optado por una estrategia inteligente y madura. Evitar declaraciones directas y públicas le permite mantener la calma y evitar que el asunto se convierta en un circo mediático. Responder directamente a Kerem, o atacar sus declaraciones, solo alimentaría la polémica y prolongaría la atención sobre el tema. En segundo lugar, creo que Ande está demostrando que ha superado la ruptura y que está enfocada en el futuro. Al mostrarse feliz, centrada en su trabajo y rodeada de gente que la quiere, está enviando un mensaje claro: estoy bien, he seguido adelante y estoy viviendo mi vida. En tercer lugar, creo que Ande está protegiendo su privacidad. No quiere que su vida personal sea el centro de atención. Al no hacer declaraciones, evita que los medios y los fans se entrometan en su vida privada y le permite mantener un poco de control sobre su narrativa. Sin embargo, también hay quienes interpretan esta falta de declaraciones como una señal de que Ande aún no está completamente recuperada de la ruptura, que le cuesta hablar del tema y que prefiere mantener distancia. Otros creen que su silencio es una forma de proteger su imagen pública y evitar cualquier controversia. Lo cierto es que, como en toda relación, la verdad solo la conocen las personas involucradas. Nosotros, como observadores externos, solo podemos hacer conjeturas y analizar los detalles que nos llegan. Y como en cualquier historia, hay dos versiones. Además de todo lo anterior, hay otro detalle importante que debemos mencionar: la relación actual de Ande. Después de la ruptura con Kerem, se ha rumoreado sobre posibles romances con otras personas. No hay nada confirmado, por supuesto, pero los medios han especulado sobre posibles relaciones con actores, empresarios y otras figuras públicas. La misma Ande hasta el momento no ha confirmado ni desmentido nada. Esta situación alimenta aún más la curiosidad de sus seguidores y la especulación de los medios. Y en cuanto a Kerem Bürsin, ¿qué podemos decir? Él también ha seguido adelante con su vida. Ha continuado trabajando, viajando y manteniendo una imagen pública impecable. Aunque ha hablado abiertamente sobre la relación con Ande, siempre ha sido respetuoso y no ha revelado detalles comprometedores. Parece que ambos están intentando seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado, con madurez y respeto mutuo. En definitiva, la respuesta de Ande Erçel a las declaraciones de Kerem Bürsin ha sido, en mi opinión, una respuesta sutil, elegante y estratégica. Ha optado por mostrarse feliz, enfocada en su trabajo y rodeada de gente que la quiere. Ha evitado declaraciones directas y ha dejado que sus acciones hablen por sí solas. Pero la pregunta del millón es: ¿hay posibilidad de reconciliación? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos? La verdad, creo que es muy difícil saberlo. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino a ambos. Lo que sí podemos decir con seguridad es que ambos son profesionales, talentosos y que, de una manera u otra, han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Como siempre digo, en el mundo de la farándula, nada es lo que parece. Las apariencias engañan, y lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. La vida de las celebridades es compleja, llena de matices y secretos, y solo ellos conocen la verdad completa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Ande está bien, que está enfocada en su futuro y que está dejando que sus acciones hablen por sí solas. Que Kerem ha sido respetuoso con ella y que ambos están intentando seguir adelante. Y que, como siempre, el mundo de la farándula nos sigue sorprendiendo y nos mantiene pegados a la pantalla esperando el próximo capítulo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la respuesta de Ande Erçel a las declaraciones de Kerem Bürsin.
Espero que les haya parecido interesante e entretenido y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre el tema. Muchas gracias por ver este vídeo, por ser parte de mi comunidad y por apoyar mi canal. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus ideas, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande tomó la decisión correcta al no responder directamente? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.